¿Cómo estás, hermano? Buen día, bienvenido. Juan, buenos días. Gastón, buenos días. Oyentes de Concepción Siglo XXI. Bueno, qué semanas que estamos transitando, ¿no? Qué semana que estamos transitando. Eh, yo decía hoy en una somera descripción que hice al principio del programa acerca de la provocación permanente del gobierno nacional para con todos nosotros, que nos deja muy pocas ganas de, de ser amables, y sin embargo tenemos que asistir a nuestra propia paciencia precisamente para negarnos a ser impacientes. Y menciono, por ejemplo, algunas cosas, algunos casos que tienen que ver con el aumento desmedido de los precios, la desocupación. En las últimas 48 horas, fábricas de ropa, distribuidoras, una papelera, General Motors. General Motors, que suspendió estiró vacaciones de su personal de 2.500 operarios. En fin, eh, la inflación, que supera en el último año el 55, casi el 56%, y que durante este año, ya en 6 meses, superó la marca que el gobierno presupuestó para todo el año. Eh, pero, ¿cómo responde el gobierno? Y responde con violencia, con ataque a los sindicalistas, con noticias falsas, con apriete a los jueces y a la justicia, y con el insólito, eh, la insólita intención de llevar a una suerte de servicio militar para que los chicos aprendan moral a la gendarmería. Gendarmería que, entre otras cosas, no vamos a hablar del gendarme del señor del vecino de acá, sino hablamos de la institución que se permitió hacer por única vez en sus no sé cuántos años, 80 creo, de historia, una pericia acerca de una muerte, una autopsia, pero ni siquiera fue una autopsia del cuerpo, fue una autopsia no fue una autopsia, sino que fue una pericia acerca de un presunto. La única que desdecía todas las pericias anteriores. Bueno, que exactamente, que lo había hecho la gente que sabe hacer que pericias. sabe hacer las cosas, ¿no? O tal vez la gendarmería que corrió hasta la muerte a Santiago Maldonado, y que quién sabe si no lo estuvo oculto en alguna parte, porque todavía no se sabe cómo hizo para ir 300 metros por el río cauce arriba, un tipo que Y le apareció tenía como apareció. pavor al agua, ¿no? Ah. Así que todo esto, digamos, viene como respuesta. Es como que el gobierno va inventando cosas para que no hablemos de las cosas que nos preocupan todos los días, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad y hay una diferencia. La oportunidad es el hecho de demostrar que no somos iguales. Está cada día más claro esto que vos estás afirmando, y en tal sentido comienzan a aparecer voces como la de el presidente del Supremo Tribunal de Justicia bonaerense, que sin ningún tipo de reparo dice las cosas que son de público conocimiento respecto de la justicia, que es una de las patas sobre las que la mentira y todo lo que se está haciendo en cuanto a persecución política se sostiene. Yo creo que se está llegando a un nivel de agresividad, de violencia y de mentira que está comenzando a dar un resultado
diferente al que están buscando. Ese bombardeo constante, esa mentira constante, esa de esto es cemento y no relato, ya no da para más. Aspiro, deseo, tengo la íntima convicción y hago todo lo que puedo para que tanto el 11 de agosto como el 27 de octubre sea una demostración más, sea una fiesta del pueblo y una demostración más de que en la Argentina no se puede hacer ciertas cosas. Hacia ahí apunto, hacia ahí tengo toda mi esperanza y bueno, creo que los que pensamos igual, además no tenemos que imitar a estos voceros del odio, a estos voceros de la violencia, sino que tenemos que demostrar. ¿Por qué tenemos que demostrar que no somos iguales? Porque somos los que tenemos que sacar a la República adelante. El gobierno habla de campaña sucia, de campaña violenta, ¿no? de la oposición, y hace todas estas cosas precisamente. Se me ocurre que para justificar la teoría de la grieta y además profundizarla en lo posible. Todos sabemos que las posiciones del gobierno están muy pensadas, están diseñadas. Ahí lo tenemos a Jaime Durán Barba y a todos estos especialistas que reúnen a candidatos para enseñarles a mentir con un desparpajo total y absoluto. Yo creo que basta con ver las repeticiones que pasan de aquel famoso debate entre Macri y Scioli para darse cuenta de que de allí en adelante todo fue una catarata. Basta ver con las denuncias que hacen intendentes y pobladores de los más diversos lugares de la Argentina diciendo sí se hicieron obras, pero las obras no las hicieron ellos. Están haciendo aparecer un plan de obras públicas cuando todos sabemos que la obra pública está parada. ¿Qué más podemos decir cuando construyendo la ruta 18 había 600 empleados y ahora hay 10? La mentira tiene patas cortas, dice el refrán. Esperemos que el refrán tenga razón. Esperemos que el refrán tenga razón. Bueno, ¿qué me trajiste de ¿Qué te traje hoy? Vos sabés que cambié lo que te iba a traer. ¿Ah, sí? Sí, al final sí. Vivís cambiando. Vivo cambiando. Cambiemos. Vivo cambiando porque tenemos una novedad. Ajá. Vuelve la colimba. La colimba no es la guerra, ¿te acordás? La colimba no es la guerra. Y referido a esto, hay un cuentito que hice hace muchos años, que forma parte del libro Para muestra basta un cuentito, que dice Yo tengo el manual, es el título. Y dice así: hay un dicho popular que afirma la función hacia el órgano, y pienso que por extensión la misma expresión se puede aplicar a muchos seres humanos. No son pocos los que se mimetizan con la función o la tarea que cumplen habitualmente. A veces llegan a identificarse de tal manera que parecen convertirse en un engranaje más del lugar en que prestan servicio. En este proceso también influye la propia naturaleza de la organización donde el individuo actúe para que este efecto ocurra en mayor o en menor medida. Los muchachos de hoy desconocen las características de lo que fue el servicio militar obligatorio. A comienzos de los años 70 me tocaba la conscripción, que se denominaba popularmente como colimba, palabra que tiene su origen en 3 actividades frecuentes de los conscriptos: corre, limpia y barre. Colimba. ¿Qué tal, Pascual? Esa no la sabían mucho, ¿ves? De ella se trata esta historia. Fue incorporado al Regimiento 7 de Infantería Coronel Conde de la Ciudad de La Plata
que tenía su asiento a solo 3 cuadras de la casa de mi infancia. Estudiante de Derecho, fui destinado al batallón de aspirantes a oficiales de reserva, lugar donde habitualmente se reunía a los universitarios que eran incorporados. Al comienzo y la aclimatación a esta vida no era tarea fácil por la rigidez de la vida castrense. Ella tenía una lógica totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados, sobre todo los que de alguna manera teníamos puestas todas nuestras expectativas de vida en labores intelectuales. En lo que es en mi experiencia, lo que más me llamó la atención durante los primeros días era la aparente apertura de los oficiales a cargo. Después me di cuenta de que aquello era una estrategia destinada a conocernos, con el objetivo de ver la manera de ir incorporando en nosotros su propia lógica única e incuestionable. Nos reunían en un lugar de la cuadra para una de las habituales charlas de iniciación. En esta oportunidad, el teniente Tacchini tenía a su cargo la misma. Era un oficial apenas mayor que nosotros, alto, flaco pero fornido. Su cara mostraba facciones angulares, duras, y una piel color aceituna que no sabría si era porque se había convertido en la parte más del uniforme verde oliva o era un efecto de tanto tomar mate en sus largos ratos de ocio. Rígido, estructurado, estricto, inflexible y formal al extremo. Una vez que lo tuvo acomodados, comenzó a pasearse frente a su auditorio, pavoneándose y haciendo gala de sus charreteras. Caminaba en silencio y mirándonos fijamente, como buceando en el interior de cada uno para conocer el contenido de nuestras mentes. Cuando creyó tener todo controlado y en condiciones, con total ironía dijo: «Quiero preguntarle a los soldaditos, aventajados estudiantes universitarios que seguramente creen sabérselo todo, ¿qué es la vida?». Allí se detuvo y comenzó a observarnos con aire de superioridad. Ante semejante pregunta se hizo un silencio general. Nadie sabía hacia dónde se dirigía la cosa y tampoco era cuestión de arriesgar nada. El teniente volvió a la carga. «¿Qué pasa? ¿Nadie tiene idea de qué es la vida?». El silencio se repitió como única respuesta. Entonces el oficial estalló. «¿Me quieren decir qué clase de universitarios son ustedes? Veo que hay aquí estudiantes de todas las disciplinas y en realidad son una manga de burros que no tienen ni idea de las cosas realmente importantes». Y ahora volvió, amoscado y con los ojos que parecían escupir fuego, a gritarnos en forma amenazante: «Por última vez, ¿qué es la vida?». Y si nadie contesta, van a empezar a conocer cómo son los castigos militares. Entonces el chaqueño Teves, estudiante de física con mucho temor, esbozó tímidamente: «Mi teniente, para mí la vida hace referencia a la duración de las cosas o a su proceso de evolución». «Por fin uno, bien soldadito. Ya era hora de que alguno se animara porque por un momento pensé que estaba rodeado de mujerecitas. ¿Y qué más? Porque eso es muy poco. O los otros no saben nada». Ricardo Salvatierra, estudiante de abogacía, se arriesgó a avanzar algo más y agregó: «La vida se considera a la condición interna esencial que categoriza tanto por sus semejanzas como diferencias a los seres vivos. Es el estado intermedio entre el nacimiento y la muerte». «Pero qué complicado, soldadito. Pero vamos arrimando la bocha al mengo», acotó Tacchini. «¿Y nada más?». El flaco Palmieri, estudiante de medicina, se animó a ensayar: «Desde el punto de vista médico se me ocurre definirla como un conjunto de funciones involuntarias, nerviosas y hormonales que adecúan el medio interno para que el organismo responda en las mejores circunstancias a las condiciones del medio externo». «¿Qué tal el muchachito? Mira el palabrerío. Inútil, vacío y sin sentido, pero estamos cada vez más lejos. Le repito, soldado, ¿qué es la vida?». Así el Sapo Costanzo, estudiante de psicología, aventuró: «Desde la perspectiva psicológica podría decir de que la vida es un sentimiento apreciativo por las interacciones del ego con el medio y por la reacción de dicho sentimiento, la lucha por sostener su homeostasis en estado preferente». Tacchini lo interrumpió casi aullando. «De psicología tenía que ser. ¿Usted sabe lo que está diciendo?
Cuidado con esas palabras tan raras que pueden terminar en cualquier cosa. A ver si se me hace terrorista. Vamos a lo sustancial, vamos a lo concreto. Vuelvo a preguntarles, pedazo de tagarnas, por última vez, ¿qué es la vida? Hugo Trebú, estudiante avanzado de filosofía, que venía escuchando atentamente el desarrollo del interrogatorio, tomó la palabra. Mire, mi teniente, este es un tema muy discutido a lo largo de toda la historia y puede abordarse desde diferentes puntos de conceptualización. Por ejemplo, Husserl lo hace desde el objetivismo, Platón, Descartes y Scheller desde la dualidad cuerpo y alma, Arman desde la fenomenología del conocimiento, y puedo mencionarle muchos, pero muchos más. Entonces le pregunto, mi teniente, con todo respeto, ¿qué es para usted la vida? Ni lerdo ni perezoso, el teniente Tacchini, con una amplia sonrisa, sobradoramente le dijo: ¡ja, ja, ja! Conmigo no, soldadito. ¿Cómo no voy a saberlo? ¿No sabe acaso que yo soy el que tiene todas las respuestas? ¿No sabe acaso que soy el que tiene en sus manos el manual de instrucción militar? Bueno, qué tema, ¿no? Que ocupó tantas familias, la angustia. Héctor Gagliardi escribió El Conscripto y decía: le sucedió a fulanito, el nombre no viene al caso. De 20 años escasos de presumido el mocito, y a pesar de los escritos que presentó un abogado, por un año lo mandaron a vestirse de conscripto. La madre se desmayó y las hermanas lloraron el día que comprobaron que el doctor no lo salvó. Y él, que siempre se peinó con jopo y a 2 cepillos, le pasaron el rastrillo y sin melena quedó. ¡Ah! ¿Qué tal, Pascual? Brillante. Sí, el Gagliardi, tipo que reflejó una época. Días pasados estaba reflexionando porque encontré un libro, creo que era de Versos de mi ciudad, de Gagliardi, y hay una poesía que es demostrativa de cómo ha pasado el tiempo, ¿no? La chica de 15 dice, bueno, habla cuando la describe, dice: tempranito anda peinada y barriendo la vereda, ni un minuto ya se queda en la escoba recostada, al salir da una mirada si están derechas las medias y se va para la feria con la ñata levantada. Mirá cómo han pasado los tiempos. Tempranito anda peinada, eso ya no, pero y alinear las medias, ¿te acuerdas? Esas medias que venían con una Sí, rayita, ¿no? Entonces, con da una mirada a ver si están derechas las medias. Yo digo que hay un tiempo pasado que no fue mejor, que fue distinto, No, que fue diferente, y que tiene códigos y tiene cuestiones que solo los que tenemos cierta edad podemos llegar a entender. El servicio militar obligatorio fue instituido en 1901 por el general Riccieri en la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, y el objetivo mayor, además de fortalecer a las Fuerzas Armadas, era llegar a lo más recóndito del país. ¿Por qué? Porque había lugares muy pobres en la Argentina donde no se cumplían condiciones mínimas en lo que hace a la parte de salubridad. Había muchos jóvenes que aprendían a leer y a escribir en la conscripción. Los años fueron desvirtuando ese objetivo inicial que esta institución tuvo, y se convirtió en lo que se convirtió hasta su término hasta en el año 94. Iba a decir, le decían empanada también, porque salían a veces los fines de semana. Yo no quiero abundar en el tema, porque más allá de las cuestiones puntuales, las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas están constituidas por gente que tiene una preparación y que tiene
de alguna manera una instrucción muy especial. Por eso el cuento decía al principio que hay seres que parecen mimetizarse de lo que hacen o con la función que cumplen. Pero hay gente muy buena en las Fuerzas Armadas. No, totalmente. El tema tiene que ver más... Decir hay gente muy buena en las Fuerzas Armadas implica que son una excepción. Yo creo que en realidad el problema es el molde que no han logrado romper. Creo que la primera intentona por romper el molde la tuvo el general Balsa, cuando ya retirado era embajador, creo que en Venezuela. En Venezuela. Declaró en un programa de televisión: delinque quien da órdenes ilegales y delinque quien cumple las órdenes ilegales. Yo creo que esa frase trató de romper un molde, pero quedaron vestigios de aquella formación militar que permitió infectarse de odio en el 55, cuando Marcelo Hugo Videla, que era un hermano con otro apellido de mi padre, fue fusilado porque tenía sobre su escritorio los pequeños bustos de Perón y Evita, y que nunca le pudieron comprobar que participaron en la contrarrevolución de General Valle, que de hecho su hermano Víctor Hugo, de cerca de 90 años ya, que vive todavía entre nosotros, sabe contar que en verdad, digamos, fue un agente pasivo de aquella contrarrevolución de General Valle, y fue fusilado en el 10 de junio, no el 9 de que fue el asesinato en masa, sino posteriormente el día 10, ¿verdad? Es muy compleja entonces la formación del militar argentino. Había en el Liceo Militar General Belgrano, donde yo participé, yo estuve, fíjate vos en qué año, 1972, entré en marzo de 1972 con Lanusse, presidente, y me fui en diciembre de 1976 con Videla, presidente. En el medio todo el proceso de retorno de Perón a Argentina, no le dan las no sé qué para volver, las urnas están bien guardadas, el proceso democrático, Cámpora, Perón, Isabel y el golpe. Todo eso le sucedió a una generación de adolescentes que no había cerradura donde cupiera la llave que teníamos. Y pasamos por profesores de historia, los primeros revisionistas. Nosotros fuimos privilegiados de alguna manera, pero también desorientados. Leímos la teoría del lavado de cerebro Mao Zedong, y leímos también el protocolo de los sabios del Sion. Y compleja esa educación, y así de compleja, imagino yo, debe ser la mente de quienes no saben si es más democracia con el gobierno ejercido por militares o de civiles. No la deben tener clara todavía. Hay dos cosas que me lleva a esta charla. La primera, tu recuerdo de Videla, del Videla pariente, digo, no del Videla que fue presidente. Y es que durante el tiempo que me tocó estar en el Regimiento 7 de Infantería, el Regimiento 7 de Infantería fue tomado en ese levantamiento del año 56, en la revolución del General Valle. Es más, yo recuerdo de niño, no sé si es mi imaginación, el ruido de los disparos, del fusilamiento del coronel Oscar Lorenzo Cogorno, que fue en esas instalaciones. Y es más, haciendo la conscripción,
circulaba entre los soldados un cuento, un chisme que yo no puedo constatar de si es cierto o no, pero que todos los 11 de junio a la mañana aparecía en el playón central del Regimiento 7 de Infantería un ramo de flores, no me olvides, que era el lugar donde habían fusilado al teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno. Hoy el Regimiento 7 de Infantería no está más donde estaba, y en La Plata, en ese lugar, se ha construido una plaza. Pero es bueno porque se engancha con todo lo que vos decías, esa persecución y esa limpieza, entre comillas, que hicieron de los militares, no ya peronistas solamente, nacionalistas, te diría. Sí. Es decir, todo aquel que pensara en un proyecto de nación independiente y soberana, como en realidad tendría que asumir una propia fuerza armada, ¿no es cierto? Es decir, sería la lógica. Pero sí, ahora que está por enseñarse folclore en las escuelas, yo recuerdo, y no estoy hablando de otra cosa, yo recuerdo palabras de Vitillo Ábalos cuando le dice a Antonio Tarragorros: no hay que enseñar folclore, hay que enseñar identidad, que es una tenemos vergüenza de usar una escarapela. La bandera y hasta los duelos nacionales están siendo usados, nadie se atreve. Fíjate vos, muere el expresidente de la Rúa el día que se estaban efectuando homenajes aquí en la ciudad con motivo de su aniversario, y creo que fue el 9 de julio que muere de la Rúa, y estaban esperando que el decreto de duelo nacional. Pero si hay un convencimiento de que hay un duelo por la muerte de un expresidente democrático, hombre, ponga la bandera media asta y después que dicte el decreto nacional, adhiera. Es decir, es como que no tenemos metido adentro de nosotros una señal de identidad que tiene mucho más que ver con lo que somos que con lo que parece que deberíamos ser. Es como que tenemos cierta vergüenza de mostrarnos como somos. Por ahí no sabemos lo que somos. Yo creo que no es casual. Así como el miércoles pasado hablaba de lo que significó Tadea Jordán para Concepción del Uruguay y cómo está en el olvido Tadea Jordán. Sí, la matriarca de Concepción. La matriarca de Concepción del Uruguay. Tadea Jordán es brillante. Bueno, así nos fuimos olvidando, y no nos fuimos olvidando de casualidad. Nos fuimos olvidando porque forma parte de un plan artero, mezquino, de enturbiar, hacer olvidar nuestra nacionalidad. Algo más claro que cambiar la cara de San Martín por un animal en los billetes de San Martín, de Belgrano, incluso de algunos que yo no comparto, como Mitre o como Sarmiento. Pero bueno, es una barbaridad. ¿En qué país del mundo estamos? Estamos perdiendo la identidad, y esa identidad no la estamos perdiendo de casualidad, la estamos perdiendo porque dentro de América Latina, Argentina y Brasil cumplen un rol fundamental. Brasil, por el poderío que significa a nivel de país, por el peso de sus habitantes y esa enorme nación, y la Argentina, por el contrario, por su capacidad intelectual y de pelea histórica. Así como los granaderos de San Martín terminaron la campaña de Ayacucho en 1824, después que el general ya hacía varios años que se había retirado, pero siguieron sirviendo por la causa de la libertad de América, y bajo las órdenes del mariscal Antonio José de Sucre terminaron con la dominación española. Hay
quienes hoy le piden disculpas al rey por esa valentía y por ese coraje que tuvo toda una generación y generaciones de argentinos patriotas que recorrieron América con la causa de la libertad. Rodó, viene el show de grandes, nos vamos. Discúlpenme. No. Yo le robaría más minutos al Tato, o lo sumo y arrancamos el show de grandes acá. Pero no, es otra instancia, así que tenemos la biblioteca abierta para el miércoles próximo. Juan, Gastón, oyentes, muchísimas gracias. El miércoles nos vemos. Rodolfo Negri, su espacio literario, y el fin de Concepción siglo XXI. Gastón, muchas gracias. Bueno, por nada, le recuerdo, Juan Antonio, que esta tarde a las 19:30 se inaugura el segundo local del Frente de Todos en calle 9 de julio al 1400, así que allí... ¿A qué hora? 19:30 horas, 9 de julio 1400, segundo local de los 4 que se van a inaugurar en Concepción del Uruguay del Frente de Todos. ¿Quién viene de Paraná? Va a estar una de las candidatas. La candidata a segunda senadora. Bien. Bueno, muy conocida, yo no sé el nombre. Hasta Cora. mañana, si Dios quiere. Cora. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449 42 32 22. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado. La otra radio está en el 90.9.